Ahí está. Que no se me olvide. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Jóvenes. Te invitamos a que todos los sábados a las 10 de la noche te conectes con nosotros y seas parte de esta bendición que el Señor trae para nuestra generación. El día de hoy yo quiero hablarte acerca de la historia de Sansón. Y si nosotros podemos leerla, está en Jueces entre el capítulo 14 y capítulo 16. Ahí relata la historia de Sansón y yo creo que la mayoría pues ya la sabemos, ¿verdad? Pero hay un versículo que a mí me entristece bastante que está en Jueces 16:20 y dice que el Espíritu de Dios dejó a Sansón a grandes rasgos, ¿verdad? Dejó a Sansón. Entonces yo me ponía a analizar que cómo estaba viviendo Sansón su vida para ni siquiera percibir cuando el Señor ya lo había dejado, porque ahí dice que ni siquiera se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya se había alejado de él. Entonces, qué tan intoxicado estaba de las cosas, ahí sí que ya sabemos, ¿verdad? De Dalila en este caso, para ni siquiera sentir cuando el Espíritu de Dios ya se había alejado de su vida. Y yo me pongo a analizar, y si vemos la palabra intoxicado significa que no percibe o es insensible. Entonces, si lo vemos así, a veces nos volvemos tan insensibles a la presencia de Dios que ni siquiera nos damos cuenta cuando ya la dejamos de sentir. Y algo que yo veía, ¿verdad? Que pareciera que Sansón pues estaba, digamos, bien delante de Dios, porque pues él le estaba fallando a Dios, pero aún así estaba siendo usado por él, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros realmente somos conscientes de que no podemos estar teniendo éxito o estar ministrando la presencia de Dios y creer que no vamos a tener consecuencias, de que un día el Señor nos va a traer a nosotros por estarle fallando y así aún ministrar. Porque si vemos en el caso de Sansón, él un día se casó con una filistea y al siguiente día él estaba degollando a un león con el Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, si vemos esto, realmente debemos ahí sí que ver, no usar como ejemplo de que aún así él estaba fallando y podía servir, digamos, ¿verdad? Y estar bien delante de Dios. Porque algo que yo quiero ahí sí que nos quede a todos así bien claro es de que Sansón es una gran muestra de que podemos ser usados por Dios, pero eso no quiere decir de que seamos aprobados por Dios. Entonces, realmente nosotros debemos no solo ser usados por Dios, sino también ser aprobados. Porque en el caso, ¿verdad?, de que seamos usados muchas veces es por misericordia de Dios para el pueblo o para a las personas ahí sí que le vamos a ministrar. Entonces, eso pues realmente debe ser algo que nosotros debemos apreciar, ¿verdad? Y es la presencia de Dios. Otra cosa es de que yo veo también que Sansón se acostumbró a moverse en los beneficios de la unción, pero se desconectó del corazón de la unción. Entonces realmente nosotros debemos no dejar de sentir la presencia del Señor y ser insensibles para ni siquiera darnos cuenta cuando el Espíritu Santo ya se ha alejado de nosotros. Y otra cosa es de que no creamos que no vamos a tener consecuencias cuando le hemos estado fallando al Señor. No, pues tal vez no le sirves al Señor, pero aún así no debemos de creer que no vamos a tener consecuencias como hijos de Dios si le estamos fallando. Algo que me impresiona bastante es de que realmente si nosotros vemos pues, en otros pasajes de la Biblia, nos habla de que uno de los mayores tesoros que se nos ha sido entregados como hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Y realmente nosotros ahí sí que no podemos descuidar ese regalo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nosotros debemos de cuidarlo porque ahí sí que a la presencia del Señor o al Señor no lo podemos engañar. Quizás en este mundo podemos engañar a muchas personas, ocultarnos, ¿verdad? Pero al Señor sí no lo podemos hacer. Entonces, ahí sí que nuestro mayor regalo debe ser siempre cuidar la presencia del Señor.
Y yo veo que muchas veces como jóvenes nosotros creemos de que viviendo como lo hacen los jóvenes del mundo en general, o hablando o diciendo cosas que hacen los jóvenes afuera, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser ahí sí que, digámoslo así, atacados, porque no sabemos cómo están todas las áreas de nuestra vida internamente. Entonces nosotros no podemos ahí sí que creer que nada va a pasar en nosotros cuando no sabemos cómo estamos por dentro. Y como jóvenes no podemos vivir como todos en general lo están viendo. No podemos, por ejemplo, ver series donde realmente hay demasiados momentos sexuales, si realmente en nuestra vida no sabemos cómo está internamente, si todas las áreas de nuestra vida realmente están tan maduras como para que eso no nos llegue a afectar en cierto momento. Otra de las cosas es de que yo veo, eso está en Jueces 16, que dice que Sansón era un nazareo desde el vientre de su madre. Y si vemos qué significa nazareo, es los que cultivan y protegen la presencia de Dios. Entonces nosotros como jóvenes, a veces tal vez puede sonar que es un poco difícil, pero no lo es. O sea, realmente es de entregarnos delante de Dios y entonces ser nazareos, ¿verdad? Que cultivemos y que protejamos la presencia de Dios, pero no solo en una iglesia, no solo en nuestra casa, sino que en nuestra vida sobre todo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos una generación de jóvenes cristianos que debemos proteger el corazón del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no debemos dejar que se aparte de nosotros el Espíritu Santo. Y yo creo que algo que a mí me sonó bastante en mi corazón cuando estaba estudiando y leyendo sobre la vida de Sansón es de que Dios nos ha llamado a ser protectores de la presencia de Él. Pero para proteger la presencia del Señor necesitamos una sola cosa, y es que seamos responsables. ¿En qué sentido? Ser responsables de que el regalo que Él nos entregó, nosotros lo protejamos, lo cuidemos y lo cultivemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos a un Dios que es inmensamente fiel, y Él, aunque nosotros no hemos estado siempre fieles y no fallándole a Él no se ha apartado de nosotros. El Señor siempre ha estado con nosotros, y aunque a veces sintamos que es demasiado tarde para realmente consagrarnos delante de Él, no es así. El Señor todos los días nos da una nueva oportunidad para que nosotros nos consagremos y realmente le amemos a Él. Tal vez yo quiero que pensemos, ¿verdad? Cuando nos hemos enamorado, por amor dejamos de hacer muchas cosas. Pero en este caso, si nosotros realmente amamos al Señor, por amor vamos a hacer muchas cosas que, por ejemplo, cuidar la presencia del Señor, cultivarla, ¿verdad? Día con día. Y Dios, yo veo también que Dios nos dará la medida de su presencia que nosotros estemos dispuestos a recibir y a cultivar. Entonces, no porque somos jóvenes no podemos tener ahí sí que una presencia mayor, sino que es lo que nosotros estemos dispuestos a cuidar y a recibir. Y para ir terminando, hay un versículo en la palabra del Señor que habla en Juan 1:32, y nos habla ahí, ¿verdad?, que precisamente Juan vio cómo el Espíritu Santo descendió y permaneció en él. Y hay una versión que dice que lo vio ahí sí que lo vio establecerse en él. Y me gustaba bastante porque para que permanezca el Espíritu de Dios en nosotros, solo necesitamos responsabilidad. Porque es responsabilidad ahí sí que puede descender, porque el Espíritu Santo puede descender, pero que permanezca es con responsabilidad de nosotros, de cuidarnos, de no fallarle al Señor. Porque aunque creamos, ¿verdad?, como les decía, que nadie nos ve, el Señor siempre nos está viendo. Entonces solo necesitamos eso, porque tal vez puede ser un gran desafío, pero que yo sé que nosotros como hijos de Dios lo podemos cumplir. Debemos aprender a que nos guste más la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Amén. Entonces espero que
para ustedes sea de bendición ahí sí que esta cápsula, este tiempo en comunión, ¿verdad? Y que podamos realmente ser como decía la presencia la palabra de Dios, perdón, y ser nazareos, que protejan y que cuiden la presencia de Dios. Amén. Bendiciones. No oro ni nada. Gracias por haber visto el episodio 1. Te invitamos a que siempre te conectes todos los sábados a las 10 de la noche. Bendiciones.